Bueno, hoy el tema que vamos a tocar es el asma, pues mañana y este fin de semana sobre todo se maneja una iniciativa para aquellas personas que tienen asma y hacer conciencia, porque sobre todo los niños sufren muchísimo. Y para tratar del asma uno podría llegar a tener cualquier tipo de especialista, pero no hay mejor tipo de especialista en realidad que un alergólogo, pues ellos son los encargados de las alergias. Así que vamos a saludar al doctor Andrés Puerto, él es médico de la Universidad Industrial de Santander en la ciudad de Bucaramanga, alergólogo clínico de la Universidad de Antioquia y ha publicado varios trabajos sobre alergias y trabaja en la ciudad de Bucaramanga, como les decía, y su Instagram lo pueden conseguir como doctor.alergias. Y digo por qué uno del asma podría tocarlo con otro médico, porque muchas veces creen que el médico general o el médico internista es el encargado del asma, pero en realidad es el alergólogo. ¿No es cierto, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Caro, y a toda la mesa. Por supuesto, ya que, digamos, desde la alergología nosotros hacemos un manejo integral del asma que no está solito, está con otras enfermedades de las cuales vamos a hablar también adelante en esta entrevista. Bueno, doctor, quiero que hablemos un poquito del asma. Cuéntenos el asma. ¿Qué viene siendo? Le pregunto por qué. Porque uno ve a la gente con el inhalador. Entonces uno dice, esa persona tiene asma. Pero en realidad yo no sabría identificar si una persona lo que tiene es una alergia a algo, o un asma, o una tos crónica. ¿Cómo haríamos para que aquellas personas que nos están escuchando sepan cómo identificar el asma y diferenciarlo de otro tipo de condiciones? Bueno, el asma afecta primero a más de 300 millones de personas en el mundo, entonces no es cualquier entidad. Y es una inflamación crónica de la vía aérea inferior y está caracterizada por síntomas como tos, dificultad para respirar, opresión en el pecho, también un chillido en el pecho, o en terminología médica le llamamos sibilancias. Entonces son estos pacientes que no solamente son el típico que se ahoga y se pone el inhalador, también puede ser una persona que haciendo ejercicio se ahoga o empieza a toser o solo tiene tos. Y para determinar el asma, pues tenemos que hacer una historia clínica y adicional tenemos que hacer unas pruebas complementarias. ¿No puede contraer el asma o es más común que uno herede el asma o que sea así una enfermedad congénita? El asma tiene un componente genético y eso ha demostrado. También puede ser de nuevo, es decir, una persona adquirió el asma, pero por lo general está heredado por la familia. Vea, doctor, ¿cuántos tipos de asma hay? Porque sé que hay diferentes tipos, pero en realidad quiero que nos dé un poquito más de luces. Pero cuando hablamos de los tipos de asma, pueden haber múltiples asmas. Actualmente se hace una clasificación del asma dependiendo si tiene pruebas de alergias positivas, si tiene una inmunoglobulina E mayor de 150, si tiene unas células que son de tipo neutrófilos. También tenemos el asma inducida por el ejercicio, son pacientes que tienen dificultad para respirar, otros cuando hacen ejercicio. También está el asma que está asociado a enfermedades tales como la obesidad. Tenemos también el asma ocupacional, tenemos otros tipos de asma, pero digamos el que más se está estudiando y el que más se presenta es el asma alérgico, el que está producida y aumentada por sustancias que están en el aire que llamamos aeroalérgenos. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son esos factores que aumentan las probabilidades de tener asma, de desarrollar asma, como usted nos decía? Bueno, el primero está en la genética, es decir, que tengan padres asmáticos, abuelos también. También está pacientes que tengan rinitis, que tengan dermatitis atópica, que son enfermedades que están relacionadas y que como alergólogo hago el manejo también de estas enfermedades, que tengan también alergia alimentaria, también está relacionado como factores de riesgo. Estas serían las que estuvieran, también están relacionadas los niños prematuros que tuvieron problemas respiratorios en el nacimiento. Mire, doctor, hay una cosa con el asma que he escuchado, y usted me corregirá, y es que cuando uno nada, la natación le puede ayudar a los niños desde chiquitos a evitar o al menos a calmar dichos ataques. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, respecto a la natación, depende. En los pacientes que ya tienen una asma instaurada, hay que mirar si el paciente tiene síntomas que no están controlados, si el paciente no tolera el ejercicio, pues va a generar que el paciente se enferme más.
Pero en los pacientes que tienen asma y están controlados con sus medicamentos, es una manera de poder ayudar a desarrollar más la capacidad pulmonar de este paciente y, por supuesto, en este caso le ayuda. Es decir, el que está bien le ayuda, pero el que está mal lo puede empeorar. Pero, doctor, cuando usted habla de medicamentos, entonces una vez a uno le dicen que le diagnostican, le dicen que tiene asma, ¿uno va a estar medicado de por vida o ese medicamento va a ayudar a curar el asma? Es una pregunta muy interesante y yo quiero aclararle a todos nuestros oyentes que los medicamentos hasta este momento no curan ninguna enfermedad. Todos los medicamentos nos ayudan a controlar. En el caso del asma, los medicamentos nos van a ayudar a controlar y es importante determinar si este asma es de origen alérgico o no, porque en estos casos los pacientes con asma alérgica, si tienen una indicación de vacunas para las alergias, en estos pacientes los medicamentos no los van a curar, pero las vacunas en cierta medida los van a mejorar tanto que los inhaladores se van a volver ocasionales y en algunos pacientes casi ni los vuelven a usar. Vea, doctor, ¿cómo hace uno de mamá? Yo no soy mamá, ¿no? Pero yo sé que muchas mamás se preocupan. ¿Cómo hacen con los niños? Porque les dicen, no, téngalo quietico, no, tenga cierto tipo de restricciones. Y en realidad un niño, usted sabe que un niño es inquieto, ¿no? Y un niño le gusta hacer una cosa y le gusta hacer la otra. ¿Cómo una mamá puede manejar ese caso y explicarle al niño la importancia del inhalador, la importancia de las actividades que puede hacer? Bueno, en el caso de los niños con asma es muy importante primero educar más que el niño es al adulto, porque en muchos casos la resistencia viene del adulto con algunos mitos como que se va a volver dependiente del medicamento, que el medicamento lo va a volver chiquito, no lo va a dejar crecer o le va a desarrollar otras enfermedades. Entonces la educación en este caso, y lo veo en mi consulta, es más a los padres. En el niño, aunque no lo creamos, los niños son muy inteligentes y los niños, si nosotros les explicamos de una buena manera, les indicamos por qué se están haciendo las cosas, la mayoría de los casos en los niños, ellos van a aceptar las terapias que nosotros le implementemos como padres. Mira, doctor, aquí nos pregunta una oyente, para un niño de 6 años que fue diagnosticado hace poco de asma, ¿qué remedios caseros se le pueden dar? Bueno, en los niños para el control del asma, pues los remedios caseros no están indicados. En este caso hay que mirar la historia clínica porque también depende de la gravedad del asma. No es el mismo manejo médico a una asma leve, a un asma moderado o grave, pero en la pregunta puntual respecto a remedios caseros no están indicados porque no tienen evidencia, es decir, no tienen estudios que avalen este tipo de manejo. Vea, doctor, otra cosa que también le quiero preguntar es sobre la alimentación. Sé que existe una relación entre el asma y el consumo del gluten. Yo quisiera que usted nos contara no solo esto, sino qué tipo de comida se le recomienda a los niños en caso de ser diagnosticados con asma y también a los adultos. Bueno, en el caso del asma, Caro y Mesa, es en la relación con los alimentos, a menos que el paciente tenga una alergia conocida a alguno de estos alimentos, estaría indicado hacerle una evitación. Pero en los pacientes en general asmáticos no tienen contraindicación de la alimentación. Hay casos especiales, como hablabas del gluten o el trigo, o también el maní, que pacientes que tienen alergia a estos alimentos aumentan los síntomas del asma. También está relacionado no solamente con la alimentación, sino con algunos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que aumentan los síntomas del asma. Solo en esos casos que tienen síntomas puntuales respecto a esto se contraindicaría. Doctor, ¿es cierto que hay que evitar comer huevo, sobre todo por la yema, la clara del huevo, que es espesa y de pronto puedan ahogarse? No, eso es un mito. La verdad, los alimentos, si bien son los más alergénicos, si un paciente tiene asma, no está contraindicado la alimentación con huevo, incluso algunos hablan de la fresa o la leche, no está, a menos que tenga síntomas, el paciente no tiene contraindicación para este alimento. Doctor, otra cosa que también le quiero preguntar a usted sobre el asma. Por ejemplo, cuando una persona tiene rinitis o cuando una persona le agarra, ¿cómo se llama esto? El polvo, si sabe que le empieza a uno como a dar una tosida, ¿eso podría llegar a desatar asma de alguna manera o no tiene nada que ver que uno tenga una alergia?
Bueno, muy buena pregunta. En el caso de la rinitis, los pacientes con rinitis deben ser pacientes que no tengan asma, porque hay dos casos, el que tiene rinitis concomitante con asma o el paciente que tiene rinitis sola. En el caso de los pacientes con rinitis sola, son pacientes que se deben controlar sus síntomas, se deben evaluar si son alérgicos o no, porque estos pacientes, como mencionaba, tienen un factor de riesgo para poder desarrollar asma. Y en el caso de los pacientes con rinitis y asma, tienen que controlarse tanto el asma como la rinitis, porque la nariz se considera una vía aérea única, la nariz con el pulmón, y en los pacientes que su asma está mal controlada y su rinitis controlada, pues como es una vía aérea única, se van a descontrolar las dos y viceversa. Si tenemos un asma controlada y una rinitis que no está controlada, como mencionabas en ese ejemplo, ese paciente se va a descontrolar el asma. Entonces, en el caso de los pacientes con rinitis y asma, se tiene que controlar tanto la rinitis como el asma, porque si no, este paciente se va a poder complicar. Mira, doctora, aquí nos preguntan, buenas tardes, ¿el asma es hereditario? Ya nos dijo usted que sí, pregunto porque mi hijo y su hijito tiene también, pero ¿qué posibilidad hay de heredarlo? ¿Es muy alta la posibilidad? La probabilidad en el caso del asma y la rinitis es muy alta. Sí está elevado ese porcentaje, y más en nuestro país, que somos un país tropical, es decir, por lo menos en el caso del Acuario de los polvos, aumenta esa probabilidad. Wow, mire doctor, otra pregunta que aquí le hacen, espéreme un segundo. Mire doctor, buenas tardes, una duda, mi hija de 30 años es alérgica al frío y a comidas y toma loratadina, Alegra le sirve, pero en clase de natación le ocasiona de nuevo la alergia. ¿Puede ser el cloro? En el caso, creería yo que se refiere a alergia a rinitis porque toma un antihistamínico al asma. Cuando hablamos de alergia es un término en general, no nos está diciendo un síntoma como tal, pero creería yo que en el caso de la piscina, más que el cloro como irritante, son los cambios bruscos de temperatura. Digamos, estamos en un ambiente relativamente cálido, también depende de la ciudad, y al meternos en el agua, que podría estar a una temperatura más baja, estos cambios bruscos generan que la vía aérea se aumente la inflamación y pueda presentar síntomas, ya sea en la nariz o también a nivel del pulmón, y genere la tos. Mire, doctor, nos preguntan acá, ¿qué tan cierto es que los inhaladores pican el pulmón y cuáles son los efectos secundarios de usar un inhalador? Bueno, buena pregunta. Como lo mencionaba al inicio de la entrevista, los inhaladores primero no van a dañar el pulmón, ya están estudiados hace muchos años, ya se han estudiado las dosis. En el caso de los niños, lo único que se ha demostrado en estudios es que disminuye en 1 centímetro la talla de esos, nada más, y eso en dosis muy elevadas. En dosis medias no se ha visto que generen gran alteración. Entonces eso es lo único que generaría en el caso de los niños, y que no van a generar, y quiero aprovechar esta pregunta para indicar que eso no genera dependencia. La dependencia es algo, digamos, un término muy distinto a lo que nosotros conocemos. Dependencia es, hagamos de cuenta, un drogadito, es una persona que pierde el control de su vida, y eso es aparte de las enfermedades como el asma, y que el inhalador lo que va a generar es que este paciente tenga una calidad de vida y que no afecte otras esferas de su parte de la vida. Doctor, ya le iba a decir sobre el alma, imagínese. Le iba a decir, ese no es tema, no es mío. Mire, doctor, acá le quiero preguntar sobre los ataques de asma o sobre los episodios de asma. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer nosotros si tenemos a alguien al lado y de un momento a otro le da un episodio de esos tremendo? ¿Qué debe hacer uno? Si la persona no tiene ahí su inhalador, llevarlo al hospital, hay alguna manera de abrazarlo y presionarlo. Y le pregunto esto desde la ignorancia, porque es como cuando uno ve a alguien atorado que uno cree que tiene que golpearle la espalda, ¿no? Y después le dicen a uno, no, eso no lo tiene que hacer. En el caso de los pacientes con asma, estos pacientes, los ataques súbitos, es decir, de que está el paciente bien y se puso mal, en el asma por lo general no se presentan. Son pacientes que empiezan con síntomas como una tos que se va incrementando, empieza a tener también dificultad para respirar, empieza a sentir esa opresión en el pecho. En ese caso, la recomendación, si estos pacientes no han consultado aún, es que se dirijan a un centro de urgencias, porque estas crisis se pueden volver más graves, y pueden incluso algunos pacientes en los estados más graves
llegarse a requerir una intubación. Doctor, voy a las líneas telefónicas. Ahí está Enrique, que tiene una pregunta para usted. Enrique, adelante. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Qué pena la intromisión, pero es que yo soy asmático desde niño y tengo una pregunta. ¿Existe una vacuna para el asma? Bueno, respecto a tu pregunta, la respuesta sería depende. Los pacientes asmáticos, nosotros los alergólogos enviamos unas pruebas de alergia, unas pruebas que evalúan si el asma se aumenta con sustancias que están en el aire. Esas sustancias se llaman aeroalérgenos, es decir, si esos síntomas del asma están aumentados o están desarrollados por el lácaro del polvo doméstico, es decir, el polvo de la casa, por el perro, por el gato, por plantas, por pólenes. Si estas pruebas salen positivas y el paciente efectivamente indica que con estas sustancias presenta síntomas muy fuertes, existe una vacuna que se llama inmunoterapia que se aplica mensualmente, 3 a 4 años, y en estos pacientes les ayuda muchísimo a mejorar sus síntomas y a disminuir la necesidad de medicamento. Preguntan desde Ottawa un oyente. ¿Quiere decir, doctor, entonces que el asma no se cura? Es una discusión que se tiene actualmente porque hay pacientes que de niños presentaron síntomas, se mejoraron, vuelven a reaparecer estos síntomas en la adultez. Cuando se les va, uno dice asma en remisión, es la palabra clínica, donde el asma no está, pero uno no sabe si eso en algún momento se va a reactivar o no. Eso, digamos, como para este paciente o en otros que sucede. En el caso de los pacientes con asma alérgica que reciben inmunoterapia y que se mejoran, esta mejoría, es decir, esta tolerancia a la sustancia que son alérgicos, también es temporal. Entonces, que haya una terapia que uno pueda decir que el paciente se curó, hasta este momento no la hay. Pero hay pacientes que sí presentaron síntomas de asma en la infancia que nunca más la vuelve a presentar después. Doctor, ¿qué tan propenso es una persona que fuma cigarrillo o que fuma cigarrillos o que tiene cigarrillos electrónicos a desencadenar, a desarrollar asma? El vapor o el cigarrillo desarrollan muchos otros tipos de enfermedades, que ese sea un factor de riesgo para desarrollar el asma no está estudiado, pero sí es un factor que agrava el asma. Y obviamente desarrolla unas enfermedades muy complejas y terribles para el paciente. Pero en el caso puntual, lo que hace es exacerbar el asma, sea la persona que la fuma o sea la persona que viva con esa persona que fuma. Incluso si esa persona que no fuma vive con otra que fuma y dice que fuma afuera de la casa, así fume afuera de la casa, le está generando aumento de la probabilidad que ese paciente que no fuma aumente sus síntomas del asma. Doctor, antes de despedirlo, ¿una persona con asma puede bucear y puede hacer estos deportes acuáticos? Una persona con asma que tenga una función pulmonar normal, que esté estable, no tendría hasta el momento ninguna contraindicación para bucear.